La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana, 2 minutos. Hola, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Rosa María. Muy buenos días, amigos. Preparando todo para ir mañana a Puerto Maldonado, desde donde será la transmisión especial de este programa, la primera transmisión descentralizada. Ismael tiene una vela prendida de Santa Rosa, San Martín, San Juan Macías, todos los santos peruanos que están acá, que nos acompañan siempre, para que la transmisión salga perfecta. Yo estoy segura que si nos encomendamos a Santa Rosita, todo va a salir bien. Y yo estoy partiendo para Puerto Maldonado esta tarde temprano, así que todo organizado. Mientras tanto, acá en Lima, por supuesto, el tema del Contralor y el tema de Odebrecht son los dos temas ancla del día, ¿no? Así Uno, es. porque se supone que a partir de hoy, 1 de junio, los testimonios, las delaciones, ¿no es cierto?, efectuadas por los funcionarios de Odebrecht se van a poder hacer públicas. Sin embargo, hay que decir que esto hay que tomarlo con cautela, ¿ya? Porque el fiscal general de Brasil le ha dicho a sus pares en los distintos países del mundo que efectivamente van a poder tener acceso, pero les pide que la difusión de este material no afecte investigaciones que están en curso. Entonces, eso es bien importante. Y tiene sentido. Y tiene todo el sentido. Ustedes han visto, por ejemplo, nadie esperaba que se aprendiera al ex gobernador regional del Cusco, ¿no es cierto? Fue una operación llevada con la discreción del caso y que obtuvo un resultado. A tal punto que se detuvo a 2 personas, una fugó, pero esa va a colaborar y la otra también. Entonces, si se hacen las cosas con sigilo y rápido, sí, por supuesto, se obtienen resultados. Cuando se da mucha anticipación, ¿no es cierto?, y mucha información previa, las personas pueden ponerse a buen recaudo y desaparecer, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y la otra cosa importante es que se está discutiendo en el mundo entero qué hacer con la empresa Odebrecht. O sea, en realidad hay un problema complicadísimo de resolver, que es ¿cuál es el futuro de esta empresa? Esta empresa, por ejemplo, en el Perú tiene concesiones. En Puente Piedra ahorita hay una protesta. Ya se está pidiendo la resolución de los contratos, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que esta empresa ha vendido a terceros sus participaciones en algunas concesiones en el Perú. Y si tiene en el horizonte la posibilidad de seguir haciendo negocios en el Perú, con otro nombre, con otras caras, con lo que ustedes quieran, pero tiene una vida futura en el Perú, es posible que colabore más que si se le niega una vida. Pero por otro lado es una gran inmoralidad, porque obviamente todos los peruanos dicen, a esta empresa no la queremos en el Perú, ya vino acá a hacer trampa, ya vino a coimear, no la queremos más. Entonces se plantea un dilema moral bien complicado. Mira, que Ismael se está pensando. Es que tienes toda la razón del mundo, es cierto, el planteamiento moral acá cuenta. Estamos hablando de una situación moral, la corrupción lo es. Claro, entonces es una situación moral. Tú tienes a una empresa inmoral, no la quieres más en el Perú. Lo dijo el presidente, no la queremos más en el Perú. Lógico. Pero esa empresa tiene acuerdos de largo plazo que se mantienen vigentes. Porque ha hecho hidroeléctricas, ha hecho carreteras, tiene proyectos de irrigación, de los cuales tiene participación y renta. Entonces tú decías, que venda todo y que se vaya. Muy bien. Pero al mismo tiempo tú quieres atrapar a todos los delincuentes que trabajaron con esta empresa y que recibieron coima. Y ella te los puede dar, pero te los da a cambio de que la dejes seguir trabajando. Este dilema moral es bien complejo, porque además, les explico, no hay una base legal que lo acompañe. Es decir, cuando la Fiscalía firmó un acuerdo de que no se procese a Marcelo Odebrecht en el Perú, lo ha hecho sin marco legal. No hay una ley que le permita hacer eso. Lo ha hecho porque lo ha hecho. Y el problema en la administración pública es que si tú no haces lo que la ley dice, estás en problemas. Pero si haces lo que se te ocurre, también estás en problemas, porque solo puedes hacer lo que la ley te manda hacer, a diferencia de las personas privadas. Entonces, si la ley no te da un marco legal para concederle un beneficio a un futuro procesado, estás actuando al margen de la ley. Entonces yo sí creo que es urgente que la ministra de Justicia se siente, y ya lo debe estar pensando, y piense cómo enfrentar este problema
de la mejor manera posible y proponer las leyes al Congreso que tienen que aprobarse ipso facto para darle al Ministerio Público, al Poder Judicial, un marco legal acorde, ¿no es cierto?, con lo que se está haciendo en el resto de la región, para poder empatar los esfuerzos brasileños con los esfuerzos peruanos. Y nadie puede dudar de que en Brasil se ha hecho desde la Fiscalía y desde el Poder Judicial un esfuerzo encomiable. Normalmente la corrupción lo primero que compra es a los fiscales y a los jueces. En este caso ha logrado mantener una cierta pureza, digamos, el sistema para poder limpiarse a sí mismo. Eso es notable. Por lo tanto, yo sí creo que desde el Ministerio de Justicia, desde la ministra Marisol Perestello, que siempre nos escucha, tiene que haber una preocupación por decidir cuál va a ser el futuro de estas empresas, si es que siguen o siguen en el Perú. ¿Cómo hacemos para que paguen las reparaciones civiles que tienen que pagar? Ese es otro punto. Claro. Si no trabajan... ¿Cómo te pagan? Claro. Yo quiero que nos paguen. Entonces le quito el trabajo. Entonces, ¿cómo me van a pagar? Y la otra cosa es que el antecedente que tenemos en el Perú es lo que pasó en el año 2001. O sea, cuando cae toda una organización criminal enquistada en el poder, la colaboración eficaz fue el instrumento por el cual Matilde Pinchi Pinchi pudo hablar y otros más. Pero esa norma se hizo exactamente para ese proceso, pero no existía en el Perú colaboración eficaz, que es una figura que se usa muchísimo en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero esa figura no existía en el Perú, se creó en el Perú. La delación premiada que hay en Brasil se parece muchísimo a la colaboración eficaz, pero como dice Gustavo Gorriti, es colaboración eficaz con esteroides, o sea, es mucho más generosa con el primero que habla. El primero que habla, no importa que sea cabecilla, dueño, pero si habla, te cuenta todo y echa a los demás y te explica cómo es el sistema. Entonces eso hace que la investigación avance, y en la medida que la investigación avanza hacia buen puerto, es premiado, ¿no es cierto? El último que habla pierde, pues ya no tiene nada que contar, claro, ¿no? Entonces eso genera una competencia para dar información. Y sancionada si es que la información no es verdadera. Así es. También. ¿Qué le interesa a los peruanos en este momento? Que todo lo que han dicho sobre Perú se haga conocido. Así es. Ahora, acuérdense, es una sola empresa, Odebrecht. Camargo Correa ya está en un proceso similar de delación premiada. Y faltan 3 empresas más. Una muy importante, OAS, que no se ha acogido a ese proceso todavía, que lo hará en algún momento, que también tiene mucho que explicar, sobre todo para la ciudad de Lima. Entonces, es largo. No se aloquen pensando que el 1 de junio nos van a contar toda la historia. Hay que tener paciencia. Yo creo, según lo que los entendidos dicen, es que antes de un año estaría más o menos todo resuelto. Más o menos. De acá a diciembre lo más fuerte y probablemente hasta mayo, en lo que respecta a desembalse de información. Pero en lo que respecta a procesos, ustedes saben que en el Perú eso puede durar años. O sea, la extradición de Alejandro Toledo puede durar 2 años sin ningún problema. Fíjense, la extradición de Manuel Burga, a quien yo considero una persona inocente, dicho sea de paso, y que todavía no han juzgado en Estados Unidos, demoró 1 año. Y además con él preso, lo cual fue, creo yo, una injusticia manifiesta. Hoy está libre en los Estados Unidos esperando su proceso. Alejandro Toledo está libre en los Estados Unidos, no está preso en los Estados Unidos, no hay detención preventiva ya para una persona que es requerida y que no representa un peligro social. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar más firme también para acelerar el proceso, porque yo creo que Alejandro Toledo está jugando a la prescripción de algunos de los delitos que se le van a imputar. Y por supuesto también la Fiscalía tiene, es clarísimo, un ofrecimiento de colaboración de Maiman, que yo creo que debería aprovechar, no solamente, digamos, requiriendo a que venga al Perú, porque el hombre está sumamente enfermo, sino trasladándose al lugar donde se encuentra. Se puede hacer eso perfectamente, se ha hecho para Marcelo Odebrecht, se puede hacer perfectamente con Maiman, ofrecerle esta colaboración, mantenerlo como testigo y que les dé toda la información que tiene, porque tiene y mucha, que es incriminatoria contra Alejandro Toledo. Y por su propia declaración que leímos acá, primicia de Gustavo Gorriti también, no tiene ninguna relación hace mucho tiempo con Alejandro Toledo, parece que más bien que hay un distanciamiento, así que estaría dispuesto, más que dispuesto, a hablar y comentar y dar toda la información que tiene. O sea que esa es otra tarea pendiente que exige. Ahora, el otro tema ancla del día. ¿El Contralor? El Contralor, nuestro Contralor favorito, el Comprador General de la República, como dicen. Qué buena. Le han sacado ya ahí están las cifras. Las cifras, 44 vehículos vendidos en Lima del Equipa por $638,000. Ahora, como dice el comercio, ¿cuál es el negocio? Porque según lo que él declara,
prácticamente vende los carros al mismo precio que los adquiere. Por lo tanto, prácticamente no gana nada, ¿no? Entonces, eso es rarísimo, pues. Nadie vende 44 carros para ganar $2.000 en total. Hay ahí una elusión tributaria, me parece, que debería ser investigada. Si se ven las cifras del comercio, perdónenme, en el caso de Lima ha ganado a lo largo de varios años, estamos hablando del 2009 hasta el 2016, 22.000 soles. Por eso yo decía, no, eso se da en gasto corriente, entonces, no, es un recreo. No, nadie se da el trabajo de importar carros, arreglarlos, invertir en ellos y a venderlos a un precio similar al que los adquirió. Acá hay una cosa muy rara. Y luego, también en Arequipa, ganó solamente, vendiendo 3 automóviles, $1.700. No, esto es muy raro, ¿ya? Está bien que le gusten los fierros, ¿no? Pero la verdad es que esto es rarísimo. Compra pan para vender pan. Sí. Sí, es extraño. Extraño, ¿no es cierto? Pero en todo caso, vamos a estar después con Walter Albán, quien ha dicho que el Contralor tiene que renunciar o ser destituido. Ya la iniciativa del señor Velázquez Quesquén cuenta con adhesiones. Una, por supuesto, la del partido de gobierno, la bancada de PPK, y la otra de la Alianza por el Progreso. Lo que informa el comercio en primera plana, no lo tengo confirmado, no me gusta decir eso sobre otro medio, pero dice, bancada oficialista se suma a pedido para su destitución. Oficialista de PPK. Oficialista, la de PPK. Claro, sí. Es un juego de palabras también que es interesante. Sí, ahí claro, no es la mayoritaria, así disculpen. Entonces tenemos por lo menos 3 bancadas que suman aproximadamente 30 y tantos votos. Con eso no lo pueden destituir, porque además, como vimos ayer, el procedimiento es el siguiente. En el caso específico del Contralor, el Congreso lo nombra y el Congreso lo destituye. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿quién lo nombra? La Comisión Permanente. ¿Quién lo destituye? La Comisión Permanente. La Comisión Permanente está conformada por 20 congresistas que representan proporcionalmente a sus bancadas. Por lo tanto, la mayoría absoluta la tiene Fuerza Popular. Si Fuerza Popular no lo quiere destituir, no lo destituye. El procedimiento es sencillo, se cita al Contralor, se le leen las acusaciones que hay contra él, se defiende, se le escucha y luego se toma una resolución. ¿Por qué? Porque en el caso del Contralor, como explicamos ayer, hay una serie de faltas que, al margen de que puedan ser delitos, son faltas a su propia ley. Entonces, falta grave constituye la infracción de su propia ley. Tiene que ser destituido por falta grave por la Comisión Permanente. ¿Cuál es la falta grave? Haber incumplido su propia ley desarrollando actividad lucrativa. Basta con eso y no se necesita más. Eso es lo que propone Javier Velázquez, que es que hay precedentes, se hizo con Carmen y Gaona, injustamente creo yo, pero se hizo en el año 2001. El Tribunal Constitucional validó el trámite y estableció que sí había derecho al debido proceso porque se permite su presentación con sus abogados, su explicación y todo lo que quiera, ¿ya? Y luego se toma una determinación. Lo que es cierto es que en este momento la imagen del Contralor General de la República, que tiene que velar por la legalidad del gasto en el Perú, eso es lo que dice la Constitución, es una imagen corrupta. Y el dilema de la bancada mayoritaria en el Congreso en este caso, porque seguir apoyando al Contralor es terriblemente costoso políticamente hablando, ¿no? Yo también creo lo mismo. O sea, yo no entiendo esta demora en tomar una decisión. O están barajando nombres. De repente, pero igual pues podían barajarlos después, eso no es problema. El problema es que ellos no pueden barajar nombres. ¿Sabes qué pasa? Que la terna la presenta el presidente de la República. Pero al final ellos son los que la eligen. Claro, lo que pasa, exactamente. El presidente puede mandar ternas y que no aprueben a ninguno. Y normalmente se conversa y cuentas tus votos y hay un cabildeo, si quieres, para lograr quién es el Contralor. Pero es evidente que el señor Alarcón en este momento no reúne los requisitos de credibilidad. Y miren, él se lo buscó, o sea... Hay gente que dice, bueno, pues tiene experiencia. Sí, pero él se lo buscó. Primero, nadie lo mandó a hacer una actividad lucrativa, para empezar. Y en segundo lugar, nadie lo mandó a ponerse a la alfombra del gobierno de turno. Lo hizo con Humala, se puso a la alfombra para que lo eligieran, era el vicecontralor. Fue y les aseguró que les iba a guardar las espaldas, pues, ¿no? Claro, yo soy suyo. ¿Ya? Por eso es que los fujimoristas gritaban cuando lo eligieron, ¿no? Y ahora, una vez que la bancada fujimorista tiene la sartén por el mango para su destitución, entonces es la alfombra del fujimorismo. Entonces necesitan que Luz Salgado nadie la mire por las computadoras, listo, informe favorable. Necesitan echar al ministro de Transportes y Comunicaciones, listo, informe desfavorable. Entonces ese Contralor no nos sirve. No nos sirve porque no está mirando en todo el Perú, ¿no es cierto?, los problemas reales de corrupción que hay. Así de fácil. Entonces tiene que irse.
como tú dices, si todos los días recordamos que tiene que irse, ¿no es cierto? Porque tiene un problema de inmoralidad. El señor no discierne el bien del mal. Sí. No discierne, no tiene discriminación moral. Le parece bien lo que ha hecho. Dice que no hay ningún problema. Normal nomás. Entonces, si no discierne el bien del mal, que es lo mínimo que le puedes pedir a una persona que tiene que controlar el gasto público y su legalidad, no puede ser contralor. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema. Acá también Iván Reategui me comenta por Twitter algo que quisiera comentar también. Antes de irnos a la pausa, nos vamos ahorita. En el tema del chinchero, efectivamente, los mensajes del gobierno son pésimos. Concuerdo con el oyente. Pésimos. ¿Por qué? Porque no se usan los términos adecuados. Yo sé que el señor Vizcarra es ingeniero y no es abogado, ¿no? Y cuando salió a la televisión a decir se resuelve el contrato, ¿no es cierto? Yo entendí como abogada que el gobierno unilateralmente, porque el concesionario no ha cometido infracción alguna, ¿no es cierto?, resolvía el contrato. Eso para el Estado peruano es carísimo, ¿ya? Porque hay que pagar indemnización, gastos, no se imagina lo que puede costar entre 40 millones de dólares o 120 millones de dólares. Y no se ha hecho nada, ¿ok? Entonces, como nos dijo acá Fiorella Molinelli, ¿qué funcionario público va a firmar una resolución del contrato unilateral para que cuando dentro de 4 o 5 años el CADI falle a favor del concesionario, lo juzguen a él y lo manden a la cárcel por vender patria? Claro. Nadie lo va a firmar, pues. De eso Vizcarra lo tuvo que haber explicado mejor. Lo explicó mal porque obviamente estaba ya con la tensión de la renuncia y con la idea de que iba a renunciar de todas maneras y que simplemente se iba. Lo que ha hecho el ministro Yufre es decir, miren, nosotros teníamos un plazo hasta el 1 de junio, hoy, para hacer renegociaciones que empiezan. Vamos a ampliar ese plazo. El concesionario está de acuerdo, por lo tanto, no se ha resuelto el contrato. El contrato sigue vigente, tanto el original como su adenda. Ahora, ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando renegociar de nuevo y obtener, ¿no es cierto?, un mejor contrato con el mismo concesionario. ¿Por qué? Porque votar al concesionario unilateralmente, reitero, le va a costar al Perú una millonada. Y ningún funcionario público va a querer ser juzgado el día que fallen a favor del concesionario, porque van a fallar a favor del concesionario porque no cometió ninguna infracción, ¿no es cierto? Porque por razones políticas se le sacó de un contrato. El Perú no resuelve contratos unilateralmente, el Estado peruano hace más de, qué sé yo, desde las expropiaciones de Velasco Alvarado, ¿ya? Entonces, es bien complicado lo que se está pidiendo. Ese contrato ya se firmó. Miren, esto es como el matrimonio indisoluble de la Santa Madre Iglesia, ¿se dan cuenta? Una vez que uno está casado por la iglesia, es para siempre. La única cosa que puedes hacer es tramitar una nulidad, pero tiene que haber un vicio. Ya, en este caso no hay ningún vicio, pues, ni ninguna infracción. ¿Qué hacemos? Entonces hay que explicar bien las cosas. Por eso este programa se llama A Pensar Más. Nuestro operador está a punto de graduarse ya de derecho, más de un año escuchándome, ya está a punto de graduarse de abogado. Muy bien. Nos vamos a la pausa. Entonces ya saben qué cosa es la resolución de un contrato, es romper el contrato. Lo rompo. Pero tiene costo, penalidades. Claro, pues, sí. Es como un divorcio. ¿Tú crees que te vas a llevar la casa? No, mamito, la casa se la queda tu mujer. Nos vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Por favor, piensen más. Esa es la idea. Bueno, vamos a pensar más con el ex defensor del pueblo y profesor de Derechos Humanos de la Universidad Católica, presidente de IDEPUC, el doctor Walter Albán, que está con nosotros en la línea telefónica. Doctor Albán, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, preocupados por la situación del Contralor, el señor no renuncia, no encuentra en su accionar nada inmoral, no encuentra que ha faltado a su propia ley. La bancada de gobierno y la bancada de APP más la moción del señor Velázquez Quesquén ya están pidiendo su remoción a través del procedimiento de la comisión permanente, pero la bancada de gobierno, ¿no es cierto?, que es la que corta el jamón, parece que lo está por lo menos apañando. No sé qué piensa usted de toda esta situación.
Se refiere a la bancada de Fuerza Popular. Perdón, la bancada. Claro, lo que pasa es que me confundo con la señora Keiko Fujimori, porque a veces actúa como si ella fuera la presidenta. Efectivamente, la bancada de oposición mayoritaria. Sí, yo al respecto considero de que en verdad no creo que haya unanimidad para una posición de esta naturaleza, máxime cuando los cargos que se van formulando contra este señor Contralor van sumando. Ya cada vez se destapan cosas más graves, ¿no? Y creo que esto pone a prueba la fibra moral del país, es decir, ya no solo es un tema de autoridades y quienes tienen competencia para resolver en el asunto, sino también de la opinión pública, de la ciudadanía. Es un momento en el cual creo que hay enorme expectativa por ver que las cosas se hagan como corresponde, y de no ser así, habrá que hacer lo necesario para exigir que estas decisiones se tomen. Así es, pero lo que pasa es que, fíjese, se genera una enorme como frustración popular. Es decir, en el Perú la gente dice estar harta de la corrupción. El Contralor hace cosas que van contra su propia ley. Y sin embargo, se va a tolerar esto y nada va a pasar. ¿No genera eso un ambiente finalmente de repulsión hacia el poder, pues? O sea, de rechazo hacia la autoridad. Yo creo que vivimos un momento distinto en el país, Rosa María. Creo que en esta etapa lo que hay es indignación, y lo que hay es también una enorme expectativa de que esto no se produzca una vez más. Sobre todo porque hay aquí varios hechos que se han ido acumulando y que muestran cómo en el juego de poder finalmente la situación de esta persona ha sido, digamos, contradictoria para las propias fuerzas políticas, porque recordemos que cuando fue designado originalmente en junio del año pasado, ya había sido elegido un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, y en aquel momento varias de las personas que hoy día lo están tratando de respaldar se pronunciaron más bien enfáticamente en contra. Sí. ¿No es cierto? Tenemos que preguntarnos qué ha cambiado para que ahora lo defiendan como lo están haciendo. Y eso hace todavía más, digamos, mucho más claro que no podemos confiar en una institución que está manejada por una persona sometida a estas fuerzas. Diría que al margen de las cuestiones que serán materia de investigación por el Ministerio Público, desde un punto de vista ético es insostenible la posición de esta persona al frente de la Contraloría General de la República, que sigue siendo una institución muy importante, que no puede de ninguna manera ser afectada por una situación como esta, ¿no? Así es. Ahora, si perdón, me confundo siempre, si la bancada mayoritaria fujimorista lo protege, bueno, estamos acabados, no hay nada que se pueda hacer. Yo dificulto. Recordemos que el Congreso en repetidas oportunidades ha tenido que retroceder respecto a cuestiones que parecían ya resueltas, pero eso es cuando la opinión pública presiona y exige que esto ocurra así. O sea que vamos a tener que salir a marchar a las calles. Es muy fuerte, ¿no? Claro, vamos a tener que salir a marchar a las calles nuevamente. Si es necesario, por supuesto, y creo que es una oportunidad para ir ya calentando motores por todo lo que se viene en el país respecto a todos los temas de corrupción, ¿no? Sí, es verdad. O sea, en realidad no podemos permitir que la persona que tiene que liderar justamente el control del gasto público sea una persona que infringe su propia ley y que no le pase nada. Definitivamente. Creo que por eso digo, esto nos pone a prueba. Una prueba de la fibra moral del país, y yo estoy convencido que la ciudadanía en su gran mayoría no está dispuesta a aceptar esto por más tiempo, ¿no? Eso es verdad. Yo espero que así sea. Ahora, espero que en el fujimorismo entiendan que la política también es el arte de lo posible. Y yo no creo que sea posible sostener por mucho tiempo al Contralor, sin que eso dañe la popularidad de Keiko Fujimori dramáticamente. Yo estoy convencido de eso. Tiene que haber gente que tiene un poco más de olfato político dentro de la propia Fuerza Popular para darse cuenta que defender esto es algo que tendría un altísimo costo político para ellos. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Gracias al doctor Walter Albán por estar con nosotros esta mañana. Ha sido Gracias, Rosa María. Muy buenos días. Breve intervención, tenemos que ir a una pausa, pero tenemos que contarles muchas cosas más. Hoy, Exitosa Diario trae en su portada Sendero se viste de naranja. Sendero se viste de naranja. Y Ismael les va a contar con detalle de qué se trata esta historia. Historia exclusiva de
Juan Carlos Tafur en Así es, Exitosa. es la portada principal de la edición de hoy, 1 de junio, de Exitosa. Sendero se viste de naranja. Fujimorista Lucio Ávila recibió en el Congreso a dirigentes de docentes vinculados al MOADEF. Directivo del SUTEP dice que César Hugo Tito Rojas y Lucio Cayo Cayata, docentes puneños, son activos seguidores del brazo legal de Sendero Luminoso. Además, indica que Mary Corina Ramírez, otra asistente, está vinculada al terrorismo. Exitosa publica también la fotografía donde aparecen todos ellos. Sí, muy contentos, muy contentos recibiendo personas vinculadas al Movadef de Fujimorismo, ¿ah? Ahora, parece que ya el señor Héctor Becerril se ha pronunciado, ¿no? Y ha dicho que en realidad él rechaza esa portada. Bueno, no puede rechazar una foto, pues, si es lo que han hecho sus correligionarios, sus compañeros de bancada. Y ahora, ¿qué nos van a explicar? Estos que gritaban, sí, no el Movadef, querían crucificar al ministro Basombrío, ¿no es cierto?, por una marchita del Movadef, y estos lo reciben en el hemiciclo, contentos, les hacen reunión. A ver, ¿y ahora quién censura a esos? No hay censura, pues, para esos congresistas, no existe. Ese procedimiento no existe. O sea, es increíble, ¿no? Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la vida en el propio, por Dios. Y eso está en la Biblia, no me lo he inventado yo. Bueno, también les voy a contar la historia de un muchacho que ayer fue absuelto, que es una historia muy bonita, pero vamos a la pausa y no se la pierdan porque regreso con más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Cayali también y Radio Quillabamba La Convención. Y mañana Rosa María Palacios estará en Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Eso, vamos a rezarle a Santa Rosita para que todo salga bien. Bueno, yo les conté hace unos pocos meses de un joven detenido de 18 años, ¿ya? Ese chico estaba haciendo mototaxi, pues un chico pobre que lamentablemente había embarazado a la enamorada y tiene un hijito. Entonces tiene que chambear, como muchos jóvenes peruanos, para conseguir algo que llevar a su casa, para mantener a su hijo. Finalmente es un chico responsable. Entonces, domingo en la noche, sacó la mototaxi para ganarse unos soles y estaba haciendo las carreras, lo paran 2 sujetos y le ofrecen 10 soles. En mototaxi 10 soles pues es un carrerón, claro. Pues hiciste la noche, ¿ya? Y los llevó, y estos dos eran choros, estaban huyendo con una mochila llena de celulares. La policía los estaba siguiendo de lejos y finalmente los cierran al mototaxi, los choros huyen, tiran el botín y este chico se queda sentado en la mototaxi, obviamente él no había hecho nada malo, y se lo llevan a él como delincuente. La policía de la comisaría de Chorrillos, ese policía ya lo dieron de baja, le dijo a su madre que se iba a encargar de meterlo preso por vida. Ese policía ya había tenido problemas con este chico que, siendo menor de edad y manejando la mototaxi, había querido detenerlo. Entonces ya lo conocía, del mismo barrio. Entonces simplemente le dijeron a su madre prisión preventiva. 18 meses al Lurigancho. Un chico de 18 años. ¿Y prisión preventiva por qué? Porque peligro social. El chico no se iba a escapar, vivía con su mamá, tenía un hijo, no había huido, no había peligro de fuga, nada de lo que tiene que haber para que haya prisión preventiva. Lo que pasa es que aquí los jueces disparan las prisiones preventivas por quítame estas pajas. Entonces el chico se ha pasado 18 meses en la cárcel, cumplió su plazo. Se demoró, no saben la cantidad de días en salir, pero finalmente salió. Y ya hace mes y medio que está libre, pero con su proceso que continuaba, ayer lo absolvieron. O sea, no tenía responsabilidad de nada. De nada. Lo único que estaba esperando que la fiscal no apele, que espero que no apele, porque no tiene responsabilidad de nada, pues es un caso más simple que el demonio. ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener en la cárcel a ese muchacho? Y 2, lo más grave, ¿quién lo reeduca ahora? A ver, metan a un chico de 18 años al Lurigancho, inocente, así, además, pavo, medio sonzón, ¿no es cierto? ¿Y qué resultado tiene 18 meses después? Ese es el problema gravísimo que tiene la justicia adolescente en el Perú, la justicia penal. Muy complicada la justicia para adolescentes. O sea, esto es gravísimo. Obviamente este chico no ha podido estudiar y va a tener dificultades para estudiar.
va a tener dificultades para reintegrarse socialmente, porque una cosa es estar metido entre una cárcel y otra cosa es estar en la calle. Es terrible, o sea, es terrible lo que le ha sucedido. Y gracias a Dios yo fui informada muy tarde, cuando ya estaba el proceso en marcha, y pude solicitar la generosísima ayuda, y lo quiero decir en público, del doctor César Azabachi y de su estudio de abogados, y la doctora y los doctores que ayudaron a este muchacho. Me dijeron que no era un caso complicado, pero lo hicieron gratis. Ayudaron a una mamá soltera que sacaba adelante a su hijo y lo hicieron gratis. Les quiero agradecer públicamente a toda la asociación Pro Bono, porque no solamente es ese estudio, es un grupo de estudios de abogados de Lima que reciben casos y los atienden en casos manifiestos pues de inocencia gratuitamente. Si no hubiera tenido esta defensa adecuada, además, probablemente no hubiera culminado el caso. La madre gastó un montón de plata en un abogado que lo abandonó. Le dijo, ¿sabes qué, señora? Ya no voy a dar su caso. Y lo abandonó, y ahí fue donde me llamó a mí. Claro. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Y ese chico, el día que fue que yo tuve que ir a pedir una prórroga de audiencia para cambio de abogado que me la concedieron, estaba rodeado de otros muchachos que, les digo, parecía un coro de niños. Dios. Estaban todos los jovencitos. Yo no dudo que pueda haber un joven psicópata sanguinario que tiene que estar en la cárcel. No lo dudo. Pero había un chico antes de que era analfabeto, que no tenía DNI, que era adicto a las drogas y había encontrado en Lurigancho un lugar donde consumir drogas sin ningún problema. No quería irse. Le dijeron, oiga, si usted dice, no, señorita, soy inocente, que sea el juicio. Estaba encantado. Analfabeto. No tenía DNI y yo creo que si hubieran hecho un peritaje tendría algún tipo de retardo. ¿Cómo puedes juzgar a una persona así? O sea, porque bueno, es un momentito, acá peritaje psiquiátrico. Este chico es inimputable. No. Y lo acusaban de posesión de droga. Y no había como... Yo escuché los hechos y dije, no hay forma de relacionarlo con los hechos. Usted sale libre de todas maneras. Ahora, después de 3 años drogándose en la cárcel. No, pues... También, 18 años. En realidad él ni siquiera sabía cuántos años tenía, para ser exactos. Vivía en los botes en Chorrillos. No, pues, o sea, ¿saben qué? Hay un momento en que te digo, un momentito, alto la acción, esto... Hay algo que no está funcionando y esto está afectando a nuestra sociedad. Ese es uno de cuántos casos que pueden estar sucediendo en estos momentos. Y esos casos la fiscalía los podría resolver en 2 minutos, los mandan al archivo y se acabó para afuera. ¿Ah? Pero es llenas y llenas y llenas las cárceles de mocosos, ¿no es cierto? Que lo único que van a aprender son maldades, ¿no es cierto? Y no ayuda absolutamente en nada. Bueno, terminó mi historia con un final feliz, pero todavía con mucho por trabajar. En el teléfono, el congresista Carlos Brus, justamente para hablar de los temas graves, el principal hoy, el del Contralor General de la República. Congresista Carlos Brus, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, preocupados porque entiendo que la bancada de gobierno se ha unido a la moción presentada por el señor Velázquez Quesquén para tramitar una destitución en la Comisión Permanente del Contralor Alarcón. El problema es que el oficialismo está a favor, pero la bancada mayoritaria fujimorista parece que está apañando al Contralor. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes? Mi sensación es que lo están pensando. Efectivamente, la primera reacción ha sido un poco de apoyo de la bancada mayoritaria hacia el Contralor, pero al ver la cantidad de denuncias y hechos objetivos, no solamente haber ocultado una actividad lucrativa, sino ni siquiera haber presentado declaraciones por 5 años, creo que nos ha ayudado a pensar a ver si están dispuestos o no a cargar con ese fardo. Así que yo no creo que no ha decidido todavía de la bancada mayoritaria. Bueno, porque en realidad deben estarlo pensándoselo bien, porque la verdad, si no hacen algo, ante la opinión pública va a crecer una ola de indignación. Sin ninguna duda. Este caso es flagrante, digamos. Claro. No hay duda que el Contralor ha infringido su propia ley. Orgánica, ¿no? Ahora, está impedido. Se lo quiero preguntar porque varias voces dicen esto es una venganza política porque el Contralor se ha enfrentado al gobierno. Mira, esta denuncia contra el Contralor ha salido de medios de comunicación, no ha salido del Ejecutivo. Sea como fuere, es una denuncia. La pregunta es, ¿la denuncia tiene base o no? Si
no la tiene, efectivamente es una campaña de desprestigio fea y del más puro estilo montesinista. Pero si tiene base la denuncia, es algo que no puede dejarse pasar. Así es. Bueno, le contaré que los puentes, la vía expresa, están de nuevo con carteles de con mis hijos no te metas, no a la ideología de género. Es decir, no sé por qué los grupos evangélicos que manejan plata y manejan estas actividades han decidido que hoy es un buen día para volver a la misma tontería. ¿Cómo reacciona el gobierno frente a esto? Tenemos una denuncia gravísima de corrupción. Hoy día, como se supone en teoría, comienza a salir la información de Odebrecht y los grupos evangélicos deciden de nuevo hacer una persecución homofóbica. ¿Qué piensa de esto? Yo no sé si es que lo están haciendo porque ayer fue el día contra la homofobia en el Perú, conmemorando la matanza que hizo el MRTA en Cayali, me parece, contra un grupo de gays a quienes asesinaron. Entonces no sé si por eso es que ellos están decidiendo justamente salir el día de hoy. Pero mira, no hay nada que destinte más una campaña que es salir a protestar contra alguien. Y contra alguien no por lo que dijo, no por lo que hizo, sino por lo que es, ¿no? Es como que yo salga a protestar contra los evangélicos, cosa que jamás se me ocurriría hacer, porque los evangélicos tienen todo el derecho de tener una vida religiosa y de creer lo que ellos quieren creer, y si algún día alguien les quiere quitar ese derecho, yo marcharé para respetar el derecho que ellos tienen. Pero no hay cosa más sucia y ruin que salir a protestar en contra de un grupo de personas solamente porque son como son. Eso es realmente terrible. Ahora, tienen un brazo en el Congreso, no solamente con pastores, sino también con legisladores del fujimorismo que han derogado una tras otra todas las protecciones a la comunidad LGTB, a las mujeres, a las personas discriminadas, en la legislación sobre seguridad ciudadana que aprobó el gobierno vía decreto legislativo. Y de verdad yo no veo una protesta fuerte del gobierno por esto. Mira, para empezar, el gobierno emitió sus decretos legislativos. Rosa María, yo desde que tengo uso de razón en la vida política, nunca he encontrado una posición de un gobierno tan predispuesto a proteger a una comunidad. Porque no, y no lo digo solamente por los decretos legislativos. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha abierto una mesa para asuntos LGTBI. Tú dices, es lo más normal. Sí, esto debió haberse hecho hace años. Así es. Pero lo más antinormal es que no existía. Sí. Recién ahora, hace meses, se ha instaurado. Se ha hecho un protocolo por parte del Ministerio de Salud de atención a las personas trans en los centros de salud, que antes eran insultados, denigrados, se reían de ellos. Ahora hay un protocolo para atenderlos. Se está haciendo por el lado del Instituto Nacional de Estadística la primera encuesta de condiciones de vida y problemas de la población LGTBI, que hasta ahora nunca se había hecho. Así es. Es decir, tú ves un gobierno que suena cruel, pero considera que la población LGTBI son tan peruanas como cualquiera, cosa que todos los gobiernos anteriores debieron haber considerado. Primera vez que eso ocurre. Ahora, el Congreso ha actuado de una manera realmente, para mí, inexplicable, buscándole la cerrazón y derogando todos estos decretos que protegían a la comunidad LGTBI, porque es una población vulnerable, es una población agredida, que en 50, más del 80% opina que efectivamente son discriminados, son agredidos, y por lo tanto necesitaba protección por parte del Estado. Ahora, esto no va a quedar ahí, que ya hay una nueva iniciativa que hemos presentado el congresista Alberto de la Hunde, Indira Wilca, Marisa Glave y yo, de una ley contra los crímenes de odio y de incitación a la discriminación en sustitución de los decretos legislativos. Ahí veremos si es verdad que el fujimorismo dice que lo derogaron porque no hubo facultades para eso. Bueno, ahora estamos presentando una proyecto de ley, vamos a ver si ahora ellos se adhieren, ya que no es un problema de forma, sino de fondo, a ver si ellos se adhieren y votan por este proyecto de ley. Así es. Bueno, regresando al Contralor, hace un momento hablamos con el doctor Walter Albán, y yo le dije que si la sociedad tenía que prepararse para marchar, como ha marchado tantas veces, ¿no? La repartija, en fin. Y me dijo que sí, que deberíamos estarnos preparando para marchar si es que el Congreso no destituye al Contralor. ¿Qué piensa de esto? Yo pienso igual. Mira, estoy yo entre las personas que realmente me ha afectado mucho
todas estas denuncias de corrupción y todo este destape de corrupción que ha habido, que involucra a expresidentes, ministros, para mí me ha tenido un impacto igual al que tuvo los videos de Montesinos. Entonces, yo soy de los que cree que de todo esto que ha ocurrido, la cosa buena que tiene que producir es una sociedad con estándares éticos más elevados. Y dentro de esta nueva sociedad que queremos construir, no podemos tener un controlador con estos cuestionamientos. Si el señor Alarcón quiere dedicarse a los carros, quiere hacer un negocio de carros, no quiere presentar declaraciones como funcionario público, me parece muy bien, está en su derecho, pero entonces que se aleje del cargo de contralor. Nosotros necesitamos un contralor que no solo sea, sino que parezca honesto, transparente e imparcial. Y estas condiciones no las reúne el señor Alarcón. Creo que funcionarios como el señor Alarcón no deben tener lugar en esta nueva sociedad con estándares éticos más elevados para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado. Bueno, esperemos que no tengamos que salir a marchar a las calles y que este asunto se resuelva en una semana o menos. Yo advierto simplemente que este domingo va a haber mucho más sobre el Contralor. O sea, lo que se ha descubierto es, digamos, la punta de una serie de acusaciones que van a continuar y que tienen además connotaciones penales. Pero el Congreso tiene el poder de destituirlo por falta grave sin que medie proceso penal. Entonces, ojalá que se unan más firmas a esa moción y que se consigan los votos suficientes para hacerlo de una vez, antes de que el próximo domingo vuelvan ustedes a tener que ver lo que vimos el domingo pasado en televisión. Esperemos, ¿no? Yo estoy seguro que algo de eso va a ocurrir, porque se ve cuáles son los estándares éticos con los que funciona el Contralor. Creo que lo hubiera sido muy exitoso empresario de compra y venta de autos, pero nunca debió meterse con Contralor. Así es. Parece que no era muy exitoso, según el comercio, porque vendía los carros al mismo precio que los compraba, lo cual es bastante extraño y indica, creo yo, una investigación más profunda de la SUNAT, porque no creo que se dé el trabajo, ¿no es cierto?, de hacer una importación, preparar los carros de lujo, venderlos, para no ganar casi nada, ¿no? Parece que tenía un buen asesor tributario. Eso es lo que estoy pensando yo también, ¿no es cierto? Declaraban un precio y le daban otro, porque no hay otra explicación. Pero en fin, o sea, no podemos tener un contralor del que se sospecha, pues, de que vende carros con plata negra, pues, evadiendo impuestos, pues, ¿no? O sea, es una cosa que tú dices, no puede ser. Ya, bueno, eso es lo que nos toca. No. Muy bien, gracias, congresista Bruce, mucha suerte. Sé que en estos días también tiene usted que enfrentar un proceso en la Comisión de Ética ya en el Pleno. Esperemos que salga todo bien, que la sanción sea leve. Sí, hay que afrontar las cosas cuando uno comete un error que yo he reconocido, tiene que afrontar las consecuencias, y eso es lo que estoy haciendo. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y vamos a hacer una pausa. ¿Nos toca pausa? No, sí nos toca pausa. Y cuando regrese les voy a contar algo que no ha salido en ningún periódico ni ningún medio de televisión, en la radio, nadie lo tiene. ¿Qué cosa? Me han pasado la resolución de fiscalía que archiva el proceso por usurpación de funciones contra Nadine Heredia. Yo la tengo, es de 20 y tanto de mayo. Ahorita se la leo. O sea, de verdad, no entiendo por qué nadie la tiene. ¿Y por qué es importante? Porque cuando la fiscalía te archiva un proceso, no se llama cosa juzgada, pero se llama cosa decidida. Entonces la fiscalía no puede volver de nuevo sobre los mismos hechos que ya decidió. Claro. Y la resolución es larguísima e incluye las mismas imputaciones hechas a Nadine Heredia por el congresista Becerril y su comisión de fiscalización. Entonces, todo lo que ha hecho Becerril se acaba de archivar. Regreso y les leo unos pedacitos, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, 8:53. Bueno, les cuento, préstame mi celular un ratito para poderles contar. Ayer me remitieron dos resoluciones, ¿ya? Bien interesantes. De la primera, de la 29 Fiscalía Provincial Penal, emitida en enero de este año, que simplemente archivaba el caso de usurpación de funciones. En enero, ¿no es cierto? Y la segunda, ya en apelación, de la octava Fiscalía Superior Penal, ya, en la cual se ratifica en todos sus extremos el archivo. Esta segunda resolución es del 20 y tantos de mayo, de hace pocos días. Nadie la ha sacado.
ni Rosanita Cueva, ni Perú 21, como decimos acá, ni los hinchas de Humala, ¿no? Nadie la ha sacado. La solución existe. Yo la tengo ahorita en mi celular. A los interesados se las mando. O sea, el Poder Judicial, no el Poder Judicial, la Fiscalía ya archivó, porque en realidad les juro que es una estupidez lo de la usurpación de funciones, porque es un tipo penal que implica, por ejemplo, tendría que haber la señora Nadine Heredia haber firmado una resolución, ¿no?, suprema, por ejemplo, indultando a alguien. Ya, eso es usurpación de funciones, pero nunca ha ejercido la función. Puede haber sido una metete, pero ser metete no es usurpación de funciones. Puede que al señor Becerril le caiga mal, o a usted que me escucha le parezca chinche, sea antipática, mentirosa, todo eso puede ser cierto, pero la usurpación de funciones es un tipo penal que implica que se cumplan ciertas condiciones, y la señora no ha ejercido por sí misma la función de presidente de la República. Entonces no puedes condenarla por eso, y eso dijo ya la Fiscalía en enero, cuando la Comisión de Fiscalización seguía investigando la misma tontería. En apelación, la Fiscalía Superior Penal, la octava, ha dicho exactamente lo mismo. No hay lugar a acción penal. No hay lugar a acción penal. Entonces sale Becerril con este escándalo esta semana, a sabiendas perfectamente que esto es cosa decidida en la Fiscalía. Por lo tanto, no va a haber ningún proceso por esta materia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos dan de comer? Nos dan de comer mentiras. Eso es lo que me friega. O sea, no que el día de mañana le encuentren al señor Humala delito y lo procesen y finalmente termine preso si es que es lo que le corresponde. Lo que no puede ser es que nos mientan. E igual pasa en el caso de Madre Mía, ya se lo hemos explicado hace poco. Miren, pueden haber 55 testimonios. El problema es que no hay cadáveres y no hay deudos. Entonces, para establecer que has matado a alguien, ese alguien tiene que haber existido. Tiene que tener un nombre, tiene que tener una ubicación, tiene que ser alguien. Ellos mataron a un montón de gente. Perfecto, ¿cómo se llaman? No sé. ¿De dónde eran? No sé. ¿Quiénes eran sus parientes? No sé. Que había una situación de guerra interna en el Guayaga en el año 92, nadie lo niega. Y que los militares disparaban a matar porque los terroristas disparaban a matar también. Eso está en la Comisión de la Verdad. Así es, ellos disparaban a matar, nosotros también disparábamos a matar, ellos se llevaban sus muertos, nosotros los nuestros. Esa es la declaración de Ollantumala. Entonces, después de ser presidente, un año después, ahora es un asesino masivo, salvaje, psicópata. Ok, si eso es verdad, porque los testimonios son muy interesantes, yo aprecio mucho el trabajo que ha hecho Anushka Buenaluque, esos testimonios tienen que estar, ¿no es cierto?, amarrados para que haya proceso penal a unos muertos. Todos los procesos que se han llevado contra militares tienen unos muertos identificados y unos cadáveres encontrados. El caso de la Cantuta no se hubiera podido hacer si es que no encontraron los cadáveres. Es más, durante 1 o 2 años no había caso porque no habían cadáveres. El éxito del caso ante la Corte Interamericana es que se encontraron los cuerpos, aún no de todos, pero de casi todos. Barrios Altos fue una matanza donde ahí estaban los muertos, los deudos, los vecinos, etcétera. Entonces, la única forma de amarrar un caso de graves violaciones por derechos humanos es que existan los muertos y existan los testimonios de los sobrevivientes o de personas que vieron, porque siempre hay, ¿no es cierto?, qué fue lo que pasó. Eso en el caso de Ollantumala no existe. Entonces es una investigación absolutamente incompleta, direccionada, creo yo, por personas interesadas en que se repite y se repite y se repita. Y no se nos informe, por ejemplo, que la Fiscalía ha archivado el caso de usurpación de funciones en doble instancia. En doble instancia. O sea, ya no hay nada que hacer. Y regresan al mismo tema. Entonces, yo reitero, si quieren meter preso a Humala, trabajen más, busquemos todos, los periodistas, los políticos, en fin, pero sin esa continuidad, digamos, sin ese nexo causal entre el asesinato, ¿no es cierto?, y la muerte de la persona identificada plenamente, ¿no es cierto?, con una identidad anterior, no se puede. El señor mataba, ¿a quién? No sé. ¿Dónde están los cuerpos? No sé. Bueno, no hay delito, pues. No hay crimen. Y de nuevo volvemos al mismo problema. Las acusaciones que se hacen contra los Humala normalmente no son de carácter criminal. Puede ser inmoral recibir plata de campaña. Absolutamente inmoral. Y no declararla, inmoral.
Pero lamentablemente en el Perú no es delito. Ni para Alan García, ni para Keiko Fujimori, a la cual también la están revisando por lavado de activos, pero por otras razones, porque están tratando de sustentar de qué vive, que es una pregunta razonable. ¿Ya? Y por ejemplo, el proceso de lavado de activos, la señora no se presenta a declarar y sale, ¿no?, una cosita chiquita en la esquina, ¿no? Sí, una línea. Keiko Fujimori no se presentó para declarar por segunda vez en su proceso de lavado de activos. O pidió postergación. Claro, bueno, tiene todo su derecho además. Pero en realidad a lo que voy es que el tratamiento de la fiscalía es diferenciado y el tratamiento de los medios de comunicación es diferenciado. Y no debería ser así. O sea, si acá decimos que Toledo tiene que ser extraditado y venir a pagar por la plata que se cobró de Odebrecht, ¿no es cierto? Y lo decimos con absoluta claridad, también decimos que el caso de Alan García merece una investigación que no ha sido concluida, que ni siquiera ha sido empezada. AG, Olmos, 1 millón, ¿qué cosa es? La foto de ayer, donde al día siguiente se le da un privilegio a Odebrecht después de esa comida. O sea, hay material suficiente para iniciar una investigación. Y además, lo más importante, el nivel de vida de Alan García, los signos exteriores de riqueza. O sea, el señor Alan García no trabaja y vive en España. Y vive en un bonito barrio, ¿eh? Y tiene un piso para él y su familia. ¿Quién paga todo eso? Yo no creo que su amigo Chan, por más sabático que sea su año, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué vive en España? Porque está aterrado, pues también igual que Alejandro Toledo. Ese es el mismo tema. Y nadie investiga nada ahí donde hay que investigar. Hay un tratamiento absolutamente diferenciado para Alan García, para Luis Castañeda Locio y para Keiko Fujimori. Diferenciado el tratamiento Toledo, tratamiento Humala. O sea, los cadáveres políticos les tiran más cadáveres encima. A estos que podrían tener potencial, no los tocan. Y lo mismo hace Odebrecht, por favor. Barata maneja la información porque cree que con ellos va a poder hacer negocios en el futuro, porque como dijimos al principio del programa, la sobrevivencia de la empresa es uno de los temas centrales, ¿no es cierto?, de discusión que plantea un dilema ético al país muy complejo y yo que espero que se resuelva y que se discuta. Mañana, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha dicho eso? Miren, el señor Castañeda ya ha declarado, el mundo habla, el mundo tiembla. Dice, Sedapal es culpable de las grietas. No te pases, pues, alcalde. ¿Qué? ¿Nunca coordinaron la construcción con Sedapal? Es nuevo, el bypass lo acaban de hacer y tiene hueco. Vino con Yaya y costó un cerro de plata. Un cerro de plata. De verdad, un hueco de plata. No saben lo que es. ¿Ya? Es increíble. Además, ni siquiera ha entregado la obra arriba. Es un incompetente, de verdad. O sea, a Susana Villarán la acusaban de incompetente. Este es peor. O sea, quiere hacer obras emblemáticas, es un desastre. Sedapal. Bueno, me voy a Madre de Dios, a Puerto Maldonado, y les contaré una cosa muy anecdótica y muy graciosa que me ha hecho reír mucho. César González, el director de la radio, como ustedes saben, un misionero dominico que está muy comprometido con la labor de la radio allá, quiso para ustedes, ¿no es cierto?, conseguir una entrevista conmigo, con el presidente regional, con el gobernador regional, ¿no? Obviamente hay problemas graves en Madre de Dios, yo creo que hubiera sido muy interesante y además ejemplificador para otras regiones del país que también nos escuchan. Bueno, la respuesta del gobernador es muy graciosa. Ustedes saben lo que ha dicho. Con ella no. Yo le doy entrevista a su medio, pero con ella no. ¿Y por qué? No sé, me tienen miedo. Pues. Bueno, hay varios temas que hemos dejado pendientes y que seguramente mañana vamos a tratar con mayor detalle en Madre de Dios por su cercanía. Miren, la situación en el Brain sigue siendo tremendamente peligrosa para la seguridad de la Policía Nacional. 2 policías muertos es un hecho grave. El presidente ha asegurado que sus muertes no van a quedar impunes y nosotros también esperamos que se haga justicia, se capture a las personas que han realizado este acto malévolo, porque estamos hablando de fuerzas que lo único que están haciendo es defender el Estado de Derecho y la democracia. Mañana en Madre de Dios seguramente vamos a hablar más de este tema, porque también hay problemas ahí de violencia que tienen que ser, pues, por supuesto, tratados y enfrentados. Muy bien, Rosa María. Buen viaje para mañana, un nuevo viaje. Yo no quería irme sin ti, pues. El problema es que a la próxima, si nos sale bien, nos vamos al Coricancha. Genial. Pero ahí nos vamos todos, ¿ah? Acá cerramos el kiosco. Hasta Eduardo se va con nosotros. Claro, como somos poquitos, ¿no es cierto, Eduardo? Nos vamos todos, Abel, Ismael y yo, porque acá no hay más gente, ¿ah? Si tocan el timbre hay que salir corriendo a abrir. Sí. ¿Ya? Entonces, ayer un muchacho muy lindo del Bausati Mesa me vino a entrevistar y me dijo, ¿con cuánta gente trabaja todas sus redes sociales? Y me reí, ¿no? Mire, oiga, yo no,
Todo sola. Lo de la radio lo hace Ismael, ¿eh? Eso sí. No. Lo de la Lo radio hace la radio, lo hace Abel. De hecho, Abel, Ismael. Y Radio Santa Rosa. Ya, Radio Santa Rosa meten ahí todo lo de la radio, por supuesto, los podcasts, todo esto se hace acá. Sí. Pero, ¿quién le maneja el Twitter? Ja. Miren, yo soy como Trump, ¿ya? Yo solita escribo barbaridades. Igualito que Trump, igualito. Y y el Facebook lo manejo yo, y mi website con todos sus errores lo manejo yo. O sea, no hay nadie. Aquí yo no tengo asistente, nadie me corrige los exámenes, sola, yo misma soy. Así que en este oficio del periodismo, pues a veces hay que hacer 1000 oficios y hay que aprender a hacer de todo. Así es, definitivamente, a ser versátiles en la labor. Y hay gracias a los que nos escriben por Facebook Live de Radio Santa Rosa. Entra muchísima gente al Facebook Live de Radio Santa Rosa. Tenemos en miles de personas, se moriría RPP si se entera, la cantidad de gente que nos ve y que nos escribe durante el programa. Pero yo sentada acá me es muy difícil seguirlos, entonces yo voy siguiéndolos por el Twitter y Abel va siguiéndolos por el Facebook Live, y es el que me trae ideas de todo lo que ustedes dicen. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana en Puerto Maldonado y el lunes en Lima nuevamente. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Fuerte y probablemente hasta mayo, en lo que respecta a desembalse de información. Pero en lo que respecta a procesos, ustedes saben que en el Perú eso puede durar años. O sea, la extradición de Alejandro Toledo puede durar 2 años sin ningún problema. Fíjense, la extradición de Manuel Burga, a quien yo considero una persona inocente, de hecho sea de paso, y que todavía no han juzgado en Estados Unidos, demoró 1 año. Y además con él preso, lo cual fue, creo yo, una injusticia manifiesta. Hoy está libre en los Estados Unidos esperando su proceso. Alejandro Toledo está libre en los Estados Unidos, no está preso en los Estados Unidos, no hay detención preventiva ya para una persona que es requerida y que no representa un peligro social. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar más firme también para acelerar el proceso, porque yo creo que Alejandro Toledo está jugando a la prescripción de algunos de los delitos que se le van a imputar. Y por supuesto también la Fiscalía es clarísimo un ofrecimiento de colaboración de Maiman, que yo creo que debería aprovechar, no solamente, requiriendo a que venga al Perú, porque el hombre está sumamente enfermo, sino trasladándose al lugar donde se encuentra. Se puede hacer eso perfectamente, se ha hecho para Marcelo Odebrecht, se puede hacer perfectamente con Maiman, ofrecerle esta colaboración, mantenerlo como testigo y que les dé toda la información que tiene, porque tiene y mucha, que es incriminatoria contra Alejandro Toledo. Y por su propia declaración que leímos acá, primicia de Gustavo Borriti también, no tiene ninguna relación hace mucho tiempo con Alejandro Toledo, parece que más bien que hay un distanciamiento, así que estaría dispuesto, más que dispuesto, a hablar y comentar y dar toda la información que tiene. O sea que esa es otra tarea pendiente que exige. Ahora, el otro tema ancla del día. ¿El Contralor? El Contralor, nuestro Contralor favorito, el Comprador General de la República, como dicen. Qué buena. Le han sacado ya Ahí están las cifras. Las cifras, 44 vehículos vendidos en Lima de Arequipa por $638,000. Ahora, como dice el comercio, ¿cuál es el negocio? Porque según lo que él declara, prácticamente vende los carros al mismo precio que los adquiere. Por lo tanto, prácticamente no gana nada, ¿no? Entonces, eso es rarísimo, pues. Nadie vende 44 carros para ganar $2,000 en total. Hay ahí una elusión tributaria, me parece, que debería ser investigada. Si se ven las cifras del comercio, perdónenme, en el caso de Lima ha ganado a lo largo de varios años, estamos hablando del 2009 hasta el 2016, 22,000 soles. Por eso yo decía, no, eso se da en gasto corriente. Entonces, no, es un recreo. No, nadie se da el trabajo de importar carros, arreglarlos, invertir en ellos y a venderlos a un precio similar al que los adquirió. Acá hay una cosa muy rara. Y luego, también en Arequipa, ganó solamente, vendiendo 3 automóviles, $1,700. No, esto es muy raro. Es muy raro. ¿Ya? Está bien que le gusten los fierros, ¿no? Pero la verdad es que esto es rarísimo. Compra pan para vender pan. Sí. Sí, es extraño. Extraño, ¿no es cierto? Pero en todo caso, vamos a estar después con Walter Albán, quien ha dicho que el Contralor tiene que renunciar o ser destituido. Ya la iniciativa del señor Velázquez Gesquén cuenta con adhesiones.
Una, por supuesto, la del partido de gobierno, la bancada de PPK, y la otra de la Alianza por el Progreso. Lo que informa el Comercio en primera plana, no lo tengo confirmado, no me gusta decir eso sobre otro medio, pero dice, bancada oficialista se suma a pedido para su destitución. Oficialista de PPK. Oficialista, la de PPK. Claro, sí. Es un juego de palabras también que es interesante. Sí, ahí claro, no es la mayoritaria, así disculpen. Entonces tenemos por lo menos 3 bancadas que suman aproximadamente 30 y tantos votos. Con eso no lo pueden destituir, porque además, como vimos ayer, el procedimiento es el siguiente. En el caso específico del Contralor, el Congreso lo nombra y el Congreso lo destituye. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿quién lo nombra? La Comisión Permanente. ¿Quién lo destituye? La Comisión Permanente. La Comisión Permanente está conformada por 20 congresistas que representan proporcionalmente a sus bancadas. Por lo tanto, la mayoría absoluta la tiene Fuerza Popular. Si Fuerza Popular no lo quiere destituir, no lo destituye. El procedimiento es sencillo, se cita al Contralor, se le leen las acusaciones que hay contra él, se defiende, se escucha y luego se toma una resolución. ¿Por qué? Porque en el caso del Contralor, como explicamos ayer, hay una serie de faltas que, al margen de que puedan ser delitos, son faltas a su propia ley. Entonces, falta grave constituye la infracción de su propia ley. Tiene que ser destituido por falta grave por la Comisión Permanente. ¿Cuál es la falta grave? Haber incumplido su propia ley desarrollando actividad lucrativa. Basta con eso y no se necesita más. Eso es lo que propone Javier Velázquez, que es que hay precedentes, se hizo con Carmen y Gaona, injustamente creo yo, pero se hizo en el año 2001. El Tribunal Constitucional validó el trámite y estableció que sí había derecho al debido proceso porque se permite su presentación con sus abogados, su explicación y todo lo que quiera, ¿ya? Y luego se toma una determinación. Lo que es cierto es que en este momento la imagen del Contralor General de la República, que tiene que velar por la legalidad del gasto en el Perú, eso es lo que dice la Constitución, es una imagen corrupta. Y el dilema de la bancada mayoritaria en el Congreso en este caso, porque seguir apoyando al Contralor es terriblemente costoso políticamente hablando, ¿no? Yo también creo lo mismo. O sea, yo no entiendo esta demora en tomar una decisión. O están barajando nombres. De repente, pero igual pues podían barajarlos después, eso no es problema. El problema es que ellos no pueden barajar nombres. ¿Sabes qué pasa? Que la terna la presenta el presidente de la República. Pero al final ellos son los que la eligen. Claro, lo que pasa, exactamente. El presidente puede mandar ternas y que no aprueben a ninguno. Y normalmente se conversa y cuentas tus votos y hay un cabildeo, si quieres, para lograr quién es el Contralor. Pero es evidente que el señor Alarcón en este momento no reúne los requisitos de credibilidad. Y miren, él se lo buscó. O sea, hay gente que dice, bueno, pues tiene experiencia. Sí, pero él se lo buscó. Primero, nadie lo mandó a hacer una actividad lucrativa, para empezar. Y en segundo lugar, nadie lo mandó a ponerse de alfombra del gobierno de turno. Lo hizo con Humala, se puso de alfombra para que lo eligieran, era el vicecontralor. Fue y les aseguró que les iba a guardar las espaldas, pues, ¿no? Claro, yo soy suyo. ¿Ya? Por eso es que los fujimoristas gritaban cuando lo eligieron, ¿no? Y ahora, una vez que la bancada fujimorista tiene la sartén por el mango para su destitución, entonces es la alfombra del fujimorismo. Entonces necesitan que Luz Salgado nadie la mire por las computadoras, listo, informe favorable. Necesitan echar al ministro de Transportes y Comunicaciones, listo, informe desfavorable. Entonces ese Contralor no nos sirve. No nos sirve porque no está mirando en todo el Perú, ¿no es cierto?, los problemas reales de corrupción que hay. Así de fácil. Entonces tiene que irse. Como tú dices, si todos los días recordamos que tiene que irse, ¿no es cierto?, porque tiene un problema de inmoralidad. El señor no discierne el bien del mal. Sí. No discierne, no tiene discriminación moral. Le parece bien lo que ha hecho. Dice que no hay ningún problema. Normal nomás. Entonces, si no discierne el bien del mal, que es lo mínimo que le puedes pedir a una persona que tiene que controlar el gasto público y su legalidad, no puede ser contralor. ¿No es cierto? Entonces, ese es el problema. Acá también Iván Reategui me comenta por Twitter algo que quisiera comentar también. Antes de irnos a la pausa, nos vamos ahorita. En el tema del chinchero, efectivamente, los mensajes del gobierno son pésimos. Concuerdo con el oyente. Pésimos. ¿Por qué? Porque no se usan los... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios.
8 de la mañana, 2 minutos. Hola, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodom con Rosa María. Muy buenos días, amigos. Preparando todo para ir mañana a Puerto Maldonado, desde donde será la transmisión especial de este programa, la primera transmisión descentralizada. Ismael tiene una vela prendida de Santa Rosa, San Martín, San Juan Macías, todos los santos peruanos que están acá, que nos acompañan siempre, para que la transmisión salga perfecta. Yo estoy segura que si nos encomendamos a Santa Rosita, todo va a salir bien. Y yo estoy partiendo para Puerto Maldonado esta tarde temprano, así que todo organizado. Mientras tanto, acá en Lima, por supuesto, el tema del Contralor y el tema de Odebrecht son los dos temas ancla del día, ¿no? Uno, porque se supone que a partir de hoy, 1 de junio, los testimonios, las delaciones, ¿no es cierto?, efectuadas por los funcionarios de Odebrecht se van a poder hacer públicas. Sin embargo, hay que decir que esto hay que tomarlo con cautela, ¿ya? Porque el fiscal general de Brasil le ha dicho a sus pares en los distintos países del mundo que efectivamente van a poder tener acceso, pero les pide que la difusión de este material no afecte investigaciones que están en curso. Entonces, eso es bien importante. Y tiene sentido. Y tiene todo el sentido. Ustedes han visto, por ejemplo, nadie esperaba que se aprendiera al ex gobernador regional del Cusco, ¿no es cierto? Fue una operación llevada con la discreción del caso y que obtuvo un resultado. A tal punto que se detuvo a 2 personas, una fugó, pero esa va a colaborar y la otra también. Entonces, si se hacen las cosas con sigilo y rápido, sí, por supuesto, se obtienen resultados. Cuando se da mucha anticipación, ¿no es cierto?, y mucha información previa, las personas pueden ponerse a buen recaudo y desaparecer, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y la otra cosa importante es que se está discutiendo en el mundo entero qué hacer con la empresa Odebrecht. O sea, en realidad hay un problema complicadísimo de resolver, que es, ¿cuál es el futuro de esta empresa? Esta empresa, por ejemplo, en el Perú, tiene concesiones. En Puente Piedra ahorita hay una protesta. Ya se está pidiendo la resolución de los contratos, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que esta empresa ha vendido a terceros sus participaciones en algunas concesiones en el Perú. Y si tiene en el horizonte la posibilidad de seguir haciendo negocios en el Perú, con otro nombre, con otras caras, con lo que ustedes quieran, pero tiene una vida futura en el Perú, es posible que colabore más que si se le niega una vida. Pero por otro lado es una gran inmoralidad, porque obviamente todos los peruanos dicen, a esa empresa no la queremos en el Perú, ya vino acá a hacer trampa, ya vino a coimear, no la queremos más. Entonces se plantea un dilema moral bien complicado. Mira, que Ismael se está pensando. Es que tienes toda la razón del mundo, es cierto, el planteamiento moral acá cuenta. Estamos hablando de una situación moral, la corrupción lo es. Claro, entonces es una situación moral. Tú tienes a una empresa inmoral, no la quieres más en el Perú. Lo dijo el presidente, no la queremos más en el Perú. Lógico. Pero esa empresa tiene acuerdos de largo plazo que se mantienen vigentes. Porque ha hecho hidroeléctricas, ha hecho carreteras, tiene proyectos de irrigación, de los cuales tiene participación y renta. Entonces tú decías, que venda todo y que se vaya. Muy bien. Pero al mismo tiempo tú quieres atrapar a todos los delincuentes que trabajaron con esta empresa y que recibieron coima. Y ella te los puede dar, pero te los da a cambio de que la dejes seguir trabajando. Este dilema moral es bien complejo, porque además, les explico, no hay una base legal que lo acompañe. Es decir, cuando la Fiscalía firmó un acuerdo de que no se procese a Marcelo Odebrecht en el Perú, lo ha hecho sin marco legal. No hay una ley que le permita hacer eso. Lo ha hecho porque lo ha hecho. Y el problema en la administración pública es que si tú no haces lo que la ley dice, estás en problemas. Pero si haces lo que se te ocurre, también estás en problemas, porque solo puedes hacer lo que la ley te manda hacer, a diferencia de las personas privadas. Entonces, si la ley no te da un marco legal para concederle un beneficio a un futuro procesado, estás actuando al margen de la ley. Entonces yo sí creo que es urgente que la ministra de Justicia se siente, y ya lo debe estar pensando, y piense cómo enfrentar este problema de la mejor manera posible y proponer las leyes al Congreso que tienen que aprobarse ipso facto para darle al Ministerio Público, al Poder Judicial, un marco legal acorde, ¿no es cierto?, con lo que se está haciendo en el resto de la región, para poder empatar los esfuerzos brasileños con los esfuerzos peruanos. Y nadie puede dudar de que en Brasil se ha hecho desde la Fiscalía y desde el Poder Judicial un esfuerzo encomiable. Normalmente la corrupción lo primero que compra
es a los fiscales y a los jueces. En este caso, ha logrado mantener una cierta pureza, digamos, el sistema para poder limpiarse a sí mismo. Eso es notable. Por lo tanto, yo sí creo que desde el Ministerio de Justicia, desde la ministra Marisol Perestello, que siempre nos escucha, tiene que haber una preocupación por decidir cuál va a ser el futuro de estas empresas, si es que siguen o siguen en el Perú. ¿Cómo hacemos para que paguen las reparaciones civiles que tienen que pagar? Ese es otro punto también. Claro. Si no trabajan... ¿Cómo te pagan? Claro. Yo quiero que nos paguen. Entonces no, le quito el trabajo. Entonces ¿cómo me van a pagar? Y la otra cosa es que el antecedente que tenemos en el Perú es lo que pasó en el año 2001. O sea, cuando cae toda una organización criminal enquistada en el poder, la colaboración eficaz fue el instrumento por el cual Matilde Pinchi Pinchi pudo hablar y otros más. Pero esa norma se hizo exactamente para ese proceso, porque no existía en el Perú colaboración eficaz, que es una figura que se usa muchísimo en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero esa figura no existía en el Perú, se creó en el Perú. La delación premiada que hay en Brasil se parece muchísimo a la colaboración eficaz, pero como dice Gustavo Gorriti, es colaboración eficaz con esteroides. O sea, es mucho más generosa con el primero que habla. El primero que habla, no importa que sea cabecilla, dueño, pero si habla, te cuenta todo y echa a los demás y te explica cómo es el sistema. Entonces eso hace que la investigación avance, y en la medida que la investigación avanza hacia buen puerto, es premiado, ¿no es cierto? El último que habla pierde, pues ya no tiene nada que contar, Claro. ¿no? Entonces eso genera una competencia para dar información. Y sancionada si es que la información no es verdadera. Así es. También. ¿Qué le interesa a los peruanos en este momento? Que todo lo que han dicho sobre Perú se haga conocido. Así es. Ahora, acuérdense, es una sola empresa, Odebrecht. Camargo Correa ya está en un proceso similar de delación premiada. Y faltan 3 empresas más. Una muy importante, OAS, que no se ha acogido a ese proceso todavía, que lo hará en algún momento, que también tiene mucho que explicar, sobre todo para la ciudad de Lima. Entonces, es largo. No se aloquen pensando que el 1 de junio nos van a contar toda la historia. Hay que tener paciencia. Yo creo, según lo que los entendidos dicen, es que antes de un año estaría más o menos todo resuelto. Más o menos. De acá a diciembre, lo más menos adecuados. Yo sé que el señor Vizcarra es ingeniero y no es abogado, ¿no? Y cuando salió a la televisión a decir se resuelve el contrato, ¿no es cierto? Yo entendí como abogada que el gobierno unilateralmente, porque el concesionario no ha cometido infracción alguna, ¿no es cierto?, resolvía el contrato. Eso para el Estado peruano es carísimo, ¿ya? Porque hay que pagar indemnización, gastos. No se imagina lo que puede costar entre 40 millones de dólares o 120 millones de dólares. Y no se ha hecho nada, ¿ok? Entonces, como nos dijo acá Fiorella Molinelli, ¿qué funcionario público va a firmar una resolución del contrato unilateral para que cuando dentro de 4 o 5 años el CADI falle a favor de el concesionario, lo juzguen a él y lo manden a la cárcel por vendepatria? Claro. Nadie lo va a firmar, pues. Eso Vizcarra lo tuvo que haber explicado mejor. Lo explicó mal porque obviamente estaba ya con la tensión de la renuncia y con la idea de que iba a renunciar de todas maneras y que simplemente se iba. Lo que ha hecho el ministro Ayufre es decir, miren, nosotros teníamos un plazo hasta el 1 de junio, hoy, para hacer renegociaciones que empiezan. Vamos a ampliar ese plazo. El concesionario está de acuerdo, por lo tanto, no se ha resuelto el contrato. El contrato sigue vigente, tanto el original como su adenda. Ahora, ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando renegociar de nuevo y obtener, ¿no es cierto?, un mejor contrato con el mismo concesionario. ¿Por qué? Porque votar al concesionario literalmente, reitero, le va a costar al Perú una millonada. Y ningún funcionario público va a querer ser juzgado el día que fallen a favor del concesionario, porque van a fallar a favor del concesionario porque no cometió ninguna infracción, ¿no es cierto? Porque por razones políticas se le sacó de un contrato. El Perú no resuelve contratos unilateralmente. El Estado peruano hace más de, qué sé yo, desde las expropiaciones de Velasco Alvarado, ¿ya? Entonces, es bien complicado lo que se está pidiendo. Ese contrato ya se firmó. Miren, esto es como el matrimonio indisoluble de la Santa Madre Iglesia, ¿se dan cuenta? Una vez que uno está casado por la iglesia, es para siempre. La única cosa que puedes hacer es tramitar una nulidad, pero tiene que haber un vicio. Ya, en este caso no hay ningún vicio, pues, ni ninguna infracción. ¿Qué hacemos? Entonces hay que explicar bien las cosas. Por eso este programa se llama A Pensar Más.
nuestro operador está a punto de graduarse ya de Derecho, más de un año escuchándome, ya está a punto de graduarse de abogado. Muy bien. Nos vamos a la pausa. Entonces ya saben qué cosa es la resolución de un contrato, es romper el contrato. Lo rompo. Pero tiene costo, penalidades. Claro, pues, sí. Es como un divorcio. Es. ¿Tú crees que te vas a llevar la casa? Ay, No, ay, mamito, la casa se la queda tu mujer. Nos vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Por favor, piensen más. Esa es la idea. Bueno, vamos a pensar más con el ex defensor del pueblo y profesor de Derechos Humanos de la Universidad Católica, presidente de IDEPUC, el doctor Walter Albán, que está con nosotros en la línea telefónica. Doctor Albán, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Bueno, preocupados por la situación del Contralor, el señor no renuncia, no encuentra en su accionar nada inmoral, no encuentra que ha faltado a su propia ley. La bancada de gobierno y la bancada de APP más la moción del señor Velázquez Quesquén ya están pidiendo su remoción a través del procedimiento de la comisión permanente, pero la bancada de gobierno, ¿no es cierto?, que es la que corta el jamón, parece que lo está por lo menos apañando. No sé qué piensa usted de toda esta situación. Se refiere a la bancada de Fuerza Popular. Perdón, la bancada. Claro, lo que pasa es que me confundo con la señora Keiko Fujimori, porque a veces actúa como si ella fuera la presidenta. Efectivamente, la bancada de oposición mayoritaria. Sí, yo al respecto considero de que en verdad no creo que haya unanimidad para una posición de esta naturaleza, máxime cuando los cargos que se van formulando contra este señor Contralor van sumando. Ya cada vez se destapan cosas más graves, ¿no? Y creo que esto pone a prueba la fibra moral del país, es decir, ya no solo es un tema de autoridades y quienes tienen competencia para resolver en el asunto, sino también de la opinión pública, de la ciudadanía. Es un momento en el cual creo que hay enorme expectativa por ver que las cosas se hagan como corresponde, y de no ser así, habrá que hacer lo necesario para exigir que estas decisiones se tomen. Así es, pero lo que pasa es que, fíjese, se genera una enorme como frustración popular. Es decir, en el Perú la gente dice estar harta de la corrupción. El Contralor hace cosas que van contra su propia ley. Y sin embargo, se va a tolerar esto y nada va a pasar. ¿No genera eso un ambiente finalmente de repulsión hacia el poder, pues? O sea, de rechazo hacia la autoridad. Yo creo que vivimos un momento distinto en el país, Rosa María. Creo que en esta etapa lo que hay es indignación, y lo que hay es también una enorme expectativa de que esto no se produzca una vez más. Sobre todo porque hay aquí varios hechos que se han ido acumulando y que muestran cómo en el juego de poder finalmente la situación de esta persona ha sido, digamos, contradictoria para las propias fuerzas políticas, porque recordemos que cuando fue designado originalmente en junio del año pasado, ya había sido elegido un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, y en aquel momento varias de las personas que hoy día lo están tratando de respaldar se pronunciaron más bien enfáticamente en contra. Sí. ¿No es cierto? Tenemos que preguntarnos qué ha cambiado para que ahora lo defiendan como lo están haciendo. Y eso hace todavía más, digamos, mucho más claro que no podemos confiar en una institución que está manejada por una persona sometida a estas fuerzas. Diría que al margen de las cuestiones que serán materia de investigación por el Ministerio Público, desde un punto de vista ético es insostenible la posición de esta persona al frente de la Contraloría General de la República, que sigue siendo una institución muy importante, que no puede de ninguna manera ser afectada por una situación como esta, ¿no? Así es. Ahora, si perdón, me confundo siempre, si la bancada mayoritaria fujimorista lo protege, bueno, estamos acabados, no hay nada que se pueda hacer. Yo dificulto. Recordemos que el Congreso en repetidas oportunidades ha tenido que retroceder respecto a cuestiones que parecían ya resueltas, pero eso es cuando la opinión pública presiona y exige que esto ocurra así. O sea que vamos a tener que salir a marchar a las calles. Es muy fuerte, ¿no? Claro, vamos a tener que salir a marchar a las calles nuevamente. Si es necesario, por supuesto, y creo que es una oportunidad para ir ya calentando motores por todo lo que se viene en el país respecto a todos los temas de corrupción.
función, ¿no? Sí, es verdad. O sea, en realidad no podemos permitir que la persona que tiene que liderar justamente el control del gasto público sea una persona que infringe su propia ley y que no le pase nada. Definitivamente, creo que por eso digo, esto nos pone a prueba. Una prueba la fibra moral del país, y yo estoy convencido que la ciudadanía en su gran mayoría no está dispuesta a aceptar esto por más tiempo, ¿no? Eso es verdad. Yo espero que así sea. Ahora, espero que en el fujimorismo entiendan que la política también es el arte de lo posible. Y yo no creo que sea posible sostener por mucho tiempo al Contralor, sin que eso dañe la popularidad de Keiko Fujimori dramáticamente. Bueno, yo estoy convencido de eso. Tiene que haber gente que tiene un poco más de olfato político dentro de la propia Fuerza Popular para darse cuenta que defender esto es algo que tendría un altísimo costo político para ellos. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Gracias al doctor Walter Albán por estar con nosotros esta mañana. Ha sido Gracias, Rosa María. Muy una buenos días. breve intervención. Tenemos que ir a una pausa, pero tenemos que contarles muchas cosas más. Hoy, Exitosa Diario trae en su portada Sendero se viste de naranja. Sendero se viste de naranja. Y Ismael les va a contar con detalle de qué se trata esta historia. Historia exclusiva de Juan Carlos Tafur en Exitosa. Es la portada principal de la edición de hoy, 1 de junio, de Exitosa. Sendero se viste de naranja. Fujimorista Lucio Ávila recibió en el Congreso a dirigentes de docentes vinculados al MOADEF. Directivo del SUTEP dice que César Hugo Tito Rojas y Lucio Cayo Cayata, docentes puneños, son activos seguidores del brazo legal de Sendero Luminoso. Además, indica que Mary Corina Ramírez, otra asistente, está vinculada al terrorismo. Exitosa publica también la fotografía donde aparecen todos ellos. Sí, muy contentos, recibiendo personas vinculadas al Movadef de Fujimorismo, ¿ah? Ahora, parece que ya el señor Héctor Becerril se ha pronunciado, ¿no? Y ha dicho que en realidad él rechaza esa portada. Bueno, no puede rechazar una foto, pues, si es lo que han hecho sus correligionarios, sus compañeros de bancada. Y ahora, ¿qué nos van a explicar? Estos que gritaban, sí, no el Movadef, querían crucificar al ministro Basombrío, ¿no es cierto?, por una marchita del Movadef, y estos lo reciben en el hemiciclo, contentos, les hacen reunión. A ver, ¿y ahora quién censura a esos? No hay censura, pues, para esos congresistas, no existe. Ese procedimiento no existe. O sea, es increíble, ¿no? Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la vida en el propio, por Dios. Y eso está en la Biblia, no me lo he inventado yo. Bueno, también les voy a contar la historia de un muchacho que ayer fue absuelto, que es una historia muy bonita, pero vamos a la pausa y no se la pierdan porque regreso con más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Cayali también y Radio Quillabamba La Convención. Y mañana Rosa María Palacios estará en Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Eso, vamos a rezarle a Santa Rosita para que todo salga bien. Bueno, yo les conté hace unos pocos meses de un joven detenido de 18 años, ¿ya? Ese chico estaba haciendo mototaxi, pues un chico pobre que lamentablemente había embarazado a la enamorada y tiene un hijito. Entonces tiene que chambear, como muchos jóvenes peruanos, para conseguir algo que llevar a su casa, para mantener a su hijo. Finalmente es un chico responsable. Entonces, domingo en la noche, sacó la mototaxi para ganarse unos soles y estaba haciendo las carreras, lo paran dos sujetos y le ofrecen 10 soles. En mototaxi 10 soles pues es un carrerón, claro. Pues hiciste la noche, ¿ya? Y los llevó, y estos dos eran choros, estaban huyendo con una mochila llena de celulares. La policía los estaba siguiendo de lejos y finalmente los cierran al mototaxi, los choros huyen, tiran el botín y este chico se queda sentado en la mototaxi, obviamente él no había hecho nada malo, y se lo llevan a él como delincuente. La policía de la comisaría de Chorrillos, ese policía ya lo dieron de baja, le dijo a su madre que se iba a encargar de meterlo preso por vida. Ese policía ya había tenido problemas con este chico que, siendo menor de edad y manejando la mototaxi, había querido detenerlo. Entonces ya lo conocía, del mismo barrio. Entonces simplemente le dijeron a su madre prisión preventiva. 18 meses al Lurigancho.
Un chico de 18 años. ¿Y prisión preventiva por qué? Porque peligro social. El chico no se iba a escapar, vivía con su mamá, tenía un hijo, no había huido, no había peligro de fuga, nada de lo que tiene que haber para que haya prisión preventiva. Lo que pasa es que aquí los jueces disparan las prisiones preventivas por quítame estas pajas. Entonces el chico se ha pasado 18 meses en la cárcel, cumplió su plazo, se demoró no saben la cantidad de días en salir, pero finalmente salió, y ya hace mes y medio que está libre, pero con su proceso que continuaba, ayer lo absolvieron. O sea, no tenía responsabilidad de nada. De nada. Lo único que estaba esperando que la fiscal no apele, que espero que no apele, porque no tiene responsabilidad de nada, pues es un caso más simple que el demonio. ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener en la cárcel a ese muchacho? Y dos, lo más grave, ¿quién lo reeduca ahora? A ver, metan a un chico de 18 años al Lurigancho, inocente, así, además, pavo, medio sonzón, ¿no es cierto? ¿Y qué resultado tiene 18 meses después? Ese es el problema gravísimo que tiene la justicia adolescente en el Perú, la justicia penal. Muy complicada la justicia para adolescentes. O sea, esto es gravísimo. Obviamente este chico no ha podido estudiar y va a tener dificultades para estudiar, va a tener dificultades para reintegrarse socialmente, porque una cosa es estar metido entre una cárcel y otra cosa es estar en la calle. Es terrible, o sea, es terrible lo que le ha sucedido. Y gracias a Dios yo fui informada muy tarde, cuando ya estaba el proceso en marcha, y pude solicitar la generosísima ayuda, y lo quiero decir en público, del doctor César Azabachi y de su estudio de abogados, y la doctora y los doctores que ayudaron a este muchacho. Me dijeron que no era un caso complicado, pero lo hicieron gratis. Ayudaron a una mamá soltera que sacaba adelante a su hijo y lo hicieron gratis. Les quiero agradecer públicamente a toda la asociación Pro Bono, porque no solamente es ese estudio, es un grupo de estudios de abogados de Lima que reciben casos y los atienden en casos manifiestos, pues, de inocencia, gratuitamente. Si no hubiera tenido esta defensa adecuada, además, probablemente no hubiera culminado el caso. La madre gastó un montón de plata en un abogado que lo abandonó. Le dijo, ¿sabes qué, señora? Si ya no voy a dar su caso. Y lo abandonó, y ahí fue donde me llamó a mí. Claro. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Y ese chico, el día que fue que yo tuve que ir a pedir una prórroga de audiencia para cambio de abogado que me la concedieron, estaba rodeado de otros muchachos que, les digo, parecía un coro de niños. Dios. Estaban todos los jovencitos. Yo no dudo que pueda haber un joven psicópata sanguinario que tiene que estar en la cárcel. No lo dudo. Pero había un chico antes de que era analfabeto, que no tenía DNI, que era adicto a las drogas y había encontrado en Lurigancho un lugar donde consumir drogas sin ningún problema. No quería irse. Le dijeron, oiga, si usted dice, no, señorita, soy inocente, que sea el juicio. Estaba encantado. Analfabeto. No tenía DNI y yo creo que si hubieran hecho un peritaje tendría algún tipo de retardo. ¿Cómo puedes juzgar a una persona así? O sea, porque no es de un momentito, acá peritaje psiquiátrico. Este chico es inimputable. No. Y lo acusaban de posesión de droga. Y no había como... Yo escuché los hechos y dije, no hay forma de relacionarlo con los hechos. Usted sale libre de todas maneras. Ahora, después de 3 años grabándose en la cárcel. No, pues... También, 18 años. En realidad él ni siquiera sabía cuántos años tenía, para ser exactos. Vivía en los botes en Chorrillos. No, pues, o sea, ¿saben qué? Hay un momento en que te digo, un momentito, alto la acción, esto... Hay algo que no está funcionando y esto está afectando a nuestra sociedad. Ese es uno de cuántos casos que pueden estar sucediendo en estos momentos. Y esos casos la fiscalía lo podría resolver en 2 minutos, los manda al archivo y se acabó para afuera. ¿Ah? Pero es llenas y llenas y llenas las cárceles de mocosos, ¿no es cierto? Que lo único que van a aprender son maldades, ¿no es cierto? Y no ayuda absolutamente en nada. Bueno, terminó mi historia con un final feliz, pero todavía con mucho por trabajar. En el teléfono, el congresista Carlos Brus, justamente para hablar de los temas graves, el principal hoy, el del Contralor General de la República. Congresista Carlos Brus, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, preocupados porque entiendo que la bancada de gobierno se ha unido a la moción presentada por el señor Velázquez Quesquén para tramitar una destitución en la comisión permanente del Contralor Alarcón. El problema es que el oficialismo está a favor, pero la bancada mayoritaria fujimorista parece que está apañando al Contralor. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes? Mi sensación es que lo están pensando.
Efectivamente, la primera reacción ha sido un poco de apoyo de la bancada mayoritaria hacia el Contralor, pero al ver la cantidad de denuncias y hechos objetivos, no solamente haber ocultado la actividad lucrativa, sino ni siquiera haber presentado declaraciones por 5 años, creo que nos ha ayudado a pensar a ver si están dispuestos o no a cargar con ese fardo. Así que yo no creo que haya nada decidido todavía de la bancada mayoritaria. Bueno, porque en realidad deben estarlo pensándoselo bien, porque la verdad, si no hacen algo, ante la opinión pública va a crecer una ola de indignación. Sin ninguna duda. Este caso es flagrante, digamos. Claro, no hay duda que el Contralor ha infringido su propia ley. Orgánica, ¿no? Ahora, está impedido. se lo quiero preguntar porque varias voces dicen esto es una venganza política porque el Contralor se ha enfrentado al gobierno. Mira, esta denuncia contra el Contralor ha salido de medios de comunicación, no ha salido del Ejecutivo. Sea como fuere, es una denuncia. La pregunta es, ¿la denuncia tiene base o no? Si no la tiene, efectivamente es una campaña de desprestigio fea y del más puro estilo montesinista. Pero si tiene base la denuncia, es algo que no puede dejarse pasar. Así es. Bueno, le contaré que los puentes, la vía expresa, están de nuevo con carteles de con mis hijos no te metas, no a la ideología de género. Es decir, no sé por qué los grupos evangélicos que manejan plata y manejan estas actividades han decidido que hoy es un buen día para volver a la misma tontería. ¿Cómo reacciona el gobierno frente a esto? Tenemos una denuncia gravísima de corrupción. Hoy día, como se supone en teoría, comienza a salir la información de Odebrecht y los grupos evangélicos deciden de nuevo hacer una persecución homofóbica. ¿Qué piensa de esto? Yo no sé si es que lo están haciendo porque ayer fue el día contra la homofobia en el Perú, conmemorando la matanza que hizo el MRTA en Cayali, me parece, contra un grupo de gays a quienes asesinaron. Entonces no sé si por eso es que ellos están decidiendo justamente salir el día de hoy. Pero mira, no hay nada que destinte más una campaña que es salir a protestar contra alguien. Y contra alguien no por lo que dijo, no por lo que hizo, sino por lo que es, ¿no? Es como que yo salga a protestar contra los evangélicos, cosa que jamás se me ocurriría hacer, porque los evangélicos tienen todo el derecho de tener una vida religiosa y de creer lo que ellos quieren creer, y si algún día alguien les quiere quitar ese derecho, yo marcharé para respetar el derecho que ellos tienen. Pero no hay cosa más sucia y ruin que salir a protestar en contra de un grupo de personas solamente porque son como son. Eso es realmente terrible. Ahora, tienen un brazo en el Congreso, no solamente con pastores, sino también con legisladores del fujimorismo que han derogado una tras otra todas las protecciones a la comunidad LGTB, a las mujeres, a las personas discriminadas, en la legislación sobre seguridad ciudadana que aprobó el gobierno vía decreto legislativo. Y de verdad yo no veo una protesta fuerte del gobierno por esto. Mira, para empezar, el gobierno emitió sus decretos legislativos. Rosa María, yo desde que tengo uso de razón en la vida política, nunca he encontrado una posición de un gobierno tan predispuesto a proteger a una comunidad. Porque y no lo digo solamente por los decretos legislativos. En el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se ha abierto una mesa para asuntos LGTBI. Tú dices, es lo más normal. Sí, esto debió haberse hecho hace años. Así es. Pero lo más antinormal es que no existía. Sí. Recién ahora, hace meses, se ha instaurado. Se ha hecho un protocolo por parte del Ministerio de Salud de atención a las personas trans en los centros de salud, que antes eran insultados, denigrados, se reían de ellos. Ahora hay un protocolo para atenderlos. Se está haciendo por el lado del Instituto Nacional de Estadística la primera encuesta de condiciones de vida y problemas de la población LGTBI, que hasta ahora nunca se había hecho. Así es. Es decir, tú ves un gobierno que suena cruel, pero considera que la población LGTBI son tan peruanas como cualquiera, cosa que todos los gobiernos anteriores debieron haber considerado. Primera vez que eso ocurre. Ahora, el Congreso ha actuado de una manera realmente
para mí inexplicable, buscándole la cerrazón y derogando todos estos decretos que protegían a la comunidad LGTBI, porque es una población vulnerable, es una población agredida, que se encuentra más del 80% opina que efectivamente son discriminados, son agredidos y por lo tanto necesitaba protección por parte del Estado. Ahora, esto no va a quedar ahí, que ya hay una nueva iniciativa que hemos presentado el congresista Alberto de la UNDE, Indira Wilca, Marisa Glavi y yo, de una ley contra los crímenes de odio y incitación a la discriminación en sustitución de los decretos legislativos. Ahí veremos si es verdad que el fujimorismo dice que lo derogaron porque no hubo facultades para eso. Bueno, ahora estamos presentando una proyecto de ley, vamos a ver si ahora ellos se adhieren, ya que no es un problema de forma, sino de fondo, pero si ellos se adhieren y votan por este proyecto de ley. Así es. Bueno, regresando al Contralor, hace un momento hablamos con el doctor Walter Albán, y yo le dije que si la sociedad tenía que prepararse para marchar, como ha marchado tantas veces, ¿no? La repartija, en fin.